Bienvenidos a la explicación, al vídeo demostrativo de nuestra solución Protection Service for Business, que es una solución para la protección del endpoint muy simple, como veréis en los diferentes gráficos, en las diferentes acciones a tomar, que vas a tener visibilidad completa del estado de toda la seguridad, incluyendo servidores, PCs y móviles. Y sobre todo vais a tener el control de todas las actividades y la gravedad de cada uno de los problemas que podáis ir acometiendo y que podáis ir viendo en el desarrollo del día a día en la seguridad. A continuación os vamos a hacer una demo explicativa donde vais a poder ir navegando a través de la consola y donde veréis las diferentes características de la solución. Bien, para empezar, como podéis ir viendo, la consola es una consola en nube, de tal forma que nos va a permitir la gestión total de los dispositivos, independientemente de la ubicación en la que se encuentren. Pueden estar tanto dentro de la red como fuera y conseguiremos tener un control total de estos dispositivos, ¿vale? Esta consola nos ofrece una visión total del entorno, como estáis viendo ahora mismo desde la pantalla inicial. Yo ya puedo empezar a ver información muy útil, de tal forma que veo una primera gráfica que me muestra el estado de la protección en cada uno de los dispositivos. Yo puedo ver aquí rápidamente qué equipos tienen algún tipo de incidencia crítica o se encuentran correctamente instalados y actualizados. Y además, esto es algo muy importante, podemos no solamente controlar el estado de la protección del antivirus, sino también saber en qué estado se encuentran las actualizaciones del software que tienen instalados cada uno de los endpoints o incluso los servidores, ¿no? De tal forma que puedo controlar también estas actualizaciones. Esto es algo tan vital, tan importante como la propia protección de antivirus. Si no contamos con las últimas versiones del software de terceros o incluso de parches del sistema operativo, podemos tener un problema de seguridad muy, muy grave. Y por ello también queda contemplado en esta consola. Además, como podéis ver aquí a la derecha, tenemos un área que nos permite también saber el estado y controlar el estado de cada una de los dispositivos móviles que se gestionan desde aquí. Comentaros que esta solución es compatible no solamente con dispositivos Windows, sino también con equipos Linux, Mac e incluso con Android e iOS, ¿vale? Todos gestionados desde aquí. También cuenta con soluciones para la protección de correo electrónico a través de servidores Exchange e incluso de SharePoint. Todo desde una única consola. Como íbamos diciendo, aquí en el dashboard no solamente tenemos esta parte de protección de las estaciones y de actualización de software, sino que también tenemos un área que nos enseña de una manera muy sencilla y muy clara cuáles son los principales problemas de seguridad que podemos estar sufriendo en nuestros endpoints. Desde aquí yo puedo ver rápidamente, por ejemplo, que me faltan actualizaciones de seguridad críticas en 8 de los equipos. Y rápidamente, sin tener que andar buscando qué equipos son, tengo un botoncito que me muestra estas 8 máquinas, en este caso, que tienen esos problemas de seguridad críticos. Y rápidamente incluso yo puedo seleccionar estas máquinas o alguna de ellas en concreto y enviar una actualización de software. Directamente desde aquí, como veis, tengo una opción que me permite seleccionar qué tipo de actualización de seguridad quiero instalar en estos equipos. Por ejemplo, podría seleccionar solamente las actualizaciones críticas y pinchar en el botón instalar, lo cual manda una orden instantánea a estos equipos para proceder a la instalación de esos patches, ¿vale? No solamente esta primera área que hemos visto está centrada en temas de actualizaciones de software, sino que también podemos ver, por ejemplo, equipos que tienen ficheros de firmas muy antiguos o que en móviles que todavía no han instalado la protección y desde aquí proceder a solventar esta incidencia, ¿vale? Pasamos ahora al área de dispositivos, donde vamos a tener una visibilidad detallada del estado de cada uno de los activos, de cada uno de los endpoints, servidores o dispositivos móviles en los que hayamos instalado la protección. Desde aquí, como veis, de una manera muy sencilla, yo también puedo identificar incidencias. Por ejemplo, veo que este equipo tiene algún tipo de incidencia crítica y en concreto es que le faltan actualizaciones de seguridad, ¿vale? También podría ir a la máquina, pinchar sobre ella y tener mucho más detalle. Cuáles son las actualizaciones que faltarían por instalar, qué ocurre con el fichero de firmas, todo eso lo tengo desde aquí y por supuesto también puedo pasar a solventar este tipo de incidencias, ¿vale? En la vista de dispositivos móviles ocurre lo mismo,
Yo puedo venir a este área, puedo seleccionar un equipo o varios y desde aquí también puedo realizar acciones sobre el dispositivo. En este caso, como es un dispositivo móvil, el tipo de acción que se puede realizar es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, podríamos, en el caso de robo del dispositivo, podemos borrar toda la información que contiene para evitar esa pérdida de la información. Podríamos cambiar el código de acceso o incluso podríamos bloquearlo remotamente de una manera muy sencilla. Siempre vais a ver que esto es común en todos los casos. La solución es sencilla y nos permite una gestión rápida con un par de clics de prácticamente cualquier opción. Pasamos ahora a ver la configuración de estos dispositivos y también en base a esta configuración veremos funcionalidades que nos va a ofrecer la protección, ¿vale? Esto que veis aquí se pueden definir como mejores prácticas, ¿no? Es decir, podemos tener diferentes configuraciones asociadas a diferentes entornos y sus mejores prácticas. Por ejemplo, una configuración para servidores, otra configuración para estaciones de trabajo que requiera una alta protección, otra configuración quizás un poco más liviana. Esto es lo que vamos a tener aquí. En este caso vamos a ver las posibilidades que nos ofrece uno de estos perfiles de configuración y empezando por la configuración general. Voy a detenerme únicamente en los puntos más interesantes. Como podéis ver aquí, contamos con un cliente que se llama Networkcast, que básicamente lo que nos va a permitir es definir qué equipos van a tener la posibilidad de actualizar desde Internet, hablamos del fichero de firmas, y qué equipos van a actuar como clientes, es decir, nunca actualizarían de Internet, sino siempre de un equipo cercano que ya estuviera actualizado en un paso previo. De tal forma que evitamos que todos los equipos actualicen desde Internet y haya un consumo de ancho de banda mucho menor. Pasamos ahora a ver qué opciones nos ofrece la protección en tiempo real. Como vais a ver desde aquí están las opciones típicas de un antivirus, pero me voy a detener en este punto. Nuestra protección de endpoint no solamente se basa en fichero de firmas, que eso es algo que realmente hacemos ya desde hace casi 30 años. A diario incluimos más de 400.000 firmas nuevas de malware que se va detectando, pero hoy en día ese tipo de protección es insuficiente. Por la cantidad de malware que sale diario, necesitas algo más que un fichero de firmas. Y esto es lo que ofrece DeepGuard. DeepGuard básicamente es un sistema de análisis de comportamiento que lo que hace es rodear a cualquier ejecución que se produzca en el equipo de un silo, de tal forma que todo lo que haga va a quedar monitorizado y en cualquier momento, si correlamos una serie de eventos, si vemos que lo que está haciendo esa ejecución es algo que puede resultar dañino a la máquina, bloquear ese proceso por completo, ¿vale? Esto es muy efectivo, por ejemplo, en el caso de nuevas mutaciones de ransomware, que es algo que se está sufriendo muy habitualmente, y DeepGuard es realmente efectivo en este sentido. No hay, como vais a ver aquí, no hay ninguna opción que diga protección exactamente definida contra ransomware, pero DeepGuard es una de las mejores posibilidades para ello, ya que es capaz de detectar muchas nuevas mutaciones de ransomware sin haber tenido que crear un fichero de firmas para ello. Pasamos ahora a la protección de la navegación, de tal forma que, como vais a ver, no solamente analizamos malware en tránsito en protocolo HTTP o HTTPS, sino que también hacemos diferentes controles de contenido, por ejemplo, basados en la reputación, de tal forma que cuando vayamos a acceder a una página, antes de ello nos ofrecerá un pequeño símbolo que nos indicará la reputación que tiene esa página asignada. Si esa página ha podido ser utilizada, por ejemplo, en algún ataque, o el contenido que pueda haber detrás pueda ser malicioso, nos impedirá el acceso a la página directamente, no podemos acceder. También, como podéis ver aquí, tenemos un control de contenidos web en el que tenemos 28 categorías diferentes y podemos deshabilitar el acceso a alguna de ellas, ¿no? Pues si no queremos, por ejemplo, que se accedan a páginas de compra o de blogs o de chat, directamente lo podemos hacer aquí de una manera muy sencilla. También tenemos un control de conexión, que esto lo que hace es también imbuir el acceso a cierto tipo de páginas dentro, aislarlas, de tal forma que impide que si estamos accediendo, por ejemplo, a la página de un banco, ningún tipo de información se envía a otro sitio que no sea el banco. Esto es un tipo de ataque bastante común, de tal forma que, por ejemplo, la contraseña no solamente la estamos enviando al banco, sino también a algún otro sitio, posiblemente sea algún atacante, algún sitio malicioso, y esto va a impedir eso, ¿no? Que cuando accedamos a una página segura, se nos pueda robar esa información. Además nos permite, digamos que la solución ya contempla la activación de esta protección cuando accedemos a páginas que conocemos ya que son bancos, pero podemos añadir nuestros propios sitios, por ejemplo la intranet, impidiendo que esto ocurra también en ese tipo de páginas web. Y por último aquí en la parte web tenemos la posibilidad de bloquear el acceso a contenidos por su tipo, ¿no? Pues por ejemplo que no queremos que accedan
a PDFs o a Java o a contenido creado en Flash, pues también lo podemos bloquear por aquí. No hablamos de extensiones solamente, sino también de tipo MIME del fichero, ¿vale? Es muy, muy configurable. También contamos con una protección para correo electrónico, de tal forma que vamos a poder analizar no solo malware, sino también anti-spam, ¿vale? En protocolos, como podéis ver aquí, IMAP, POP3 y SMTP. Y contamos adicionalmente con un cortafuegos. Esto es opcional, podemos activarlo o no desde aquí, e incluso podemos hacer que el usuario tenga control sobre él o no. Podemos definir nuestras propias políticas, que además es una solución muy configurable. Podemos crear políticas por puerto, por IP, por crear nuestros propios servicios. Es realmente muy, muy configurable. Incluso crear perfiles de activación dependiendo de dónde se encuentre el usuario, pues que active un perfil de oficina o un perfil más público, ¿no? Cuando esté en una red wifi pública, por ejemplo, más restrictivo. Y todo ello configurable desde aquí. Como veis, siempre podemos dar la opción al usuario de que cambie alguna de estas peculiaridades, configuraciones de la protección. Y por último, tenemos el actualizador de software. Esta es la protección que nos va a permitir actualizar de manera automática el software de terceros. No hablamos del software de F-Secure, sino, por ejemplo, el Flash Player, el Java, Firefox o incluso el propio sistema operativo o el Office. De tal forma que podemos establecer una política. Como veis aquí, yo lo que hago es seleccionar el tipo de parches que quiero instalar. Por ejemplo, solamente los críticos o los críticos e importantes. Y seleccionar cuándo quiero hacerlo. Un día de la semana en concreto, ¿vale? Los domingos, por ejemplo, o los lunes a cierta hora. ¿Qué vamos a hacer en el caso de que la instalación de estos parches requiera un reinicio? Que podemos preguntar al usuario si quiere reiniciar o no, o directamente forzarle. E incluso en el caso de que preguntemos al usuario y haya decidido no reiniciar la máquina, podemos forzarlo tras cierto tiempo, ¿no? Pues por ejemplo, si después de haberte instalado esos parches no ha reiniciado en 3 días, vamos a proceder a forzar ese reinicio, ¿vale? Y después, si queremos saber, queremos notificar al usuario de que se están instalando parches en el momento en el que se haga, e incluso podemos añadir excepciones. Quizás no nos interese actualizar Java porque necesitamos una versión antigua para que corra cierto software diseñado para nosotros, ¿no? Pues también podemos bloquear la actualización de ese software. En cuanto a los perfiles para móviles, esto como hemos visto os recuerdo que era para estaciones de trabajo o servidores. Y en cuanto a los perfiles para móviles, lo que nos va a permitir básicamente es definir configuraciones de seguridad mínimas que va a llevar el dispositivo implementadas. De tal forma que yo puedo decirle pues, la longitud mínima del código de desbloqueo que tiene que llevar ese terminal, si debe incluir números y letras, cada cuánto tiempo se va a bloquear el terminal de manera automática, o si incluso queremos tener algún tipo de notificación cuando se nos cambie la SIM en ese dispositivo. ¿Vale? Estos perfiles de configuración yo los puedo asignar en cualquier momento. Es decir, como vamos a ver aquí en la área de dispositivos, todos los equipos tienen un perfil asignado, que es este de aquí, y yo puedo cambiar en cualquier momento esa configuración, asignando un nuevo perfil a esa máquina. ¿Vale? Simplemente haciendo esto. Asignamos y la configuración, ese cambio de configuración es inmediato. Si la máquina está encendida, la configuración en cuestión de segundos estará aplicada sobre esa máquina. Es una conexión instantánea. Ahora vais a ver aquí el área de actualizaciones de software. Como veis, desde aquí puedo gestionar todo el software de terceros que está pendiente de actualizarse en mi parque. Por ejemplo, veo aquí que tengo cierta versión de 7-Zip que está pendiente de actualizar. En concreto es esta de aquí. Y yo puedo directamente instalar en todos los equipos donde falte esta nueva versión de 7-Zip o seleccionar qué dispositivos quiero instalarlo. En este caso solo hay uno. Simplemente vendría aquí, diría instalar y la orden ya habría sido enviada a ese equipo. En cuanto arranque o si está encendido, pues inmediatamente procederá a su instalación. Y como podéis ver, cuento con software de terceros totalmente, pues de Google, de PDF Forge, de Skype, pero también cuento con software de Microsoft, Excel, Internet Explorer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Después tenemos un área muy, muy interesante, que es el área de informes, que me va a permitir tener información de los últimos 6 meses de lo que ha ocurrido en mi parque. Por ejemplo, yo puedo ver equipos en los que se ha bloqueado algún tipo de infección. Voy a cambiar la vista para que podamos ver aquí algo más interesante. Por ejemplo, yo puedo ver aquí que en los últimos 28 días, como os decía antes, podríamos ir hasta 6 meses atrás, pues cuáles son los equipos en los que se han producido un mayor número de infecciones, cuál es el malware que más está afectando a mi parque, qué días son los que se han producido un mayor número de infecciones,
cuál ha sido el estado de la protección de mi parque a lo largo del tiempo, y esto es vital. Siempre tenemos que eh, optar, ¿no?, a tener un mejor estado de la protección, ¿vale? Y esto es vital, saber en qué estado se encuentra a lo largo del tiempo, ver también en qué estado se encuentra el fichero de firmas y ver en qué, también nos permite ver en qué día se ha ido instalando nuevas versiones de software de terceros, de una manera muy gráfica y muy sencilla de entender. Podemos también saber cómo se encuentra el uso de las suscripciones y podemos tener detalle, ya no gráfica, sino detalle de todas esas detecciones que se han producido en el parque, en qué equipo se ha producido, qué malware era, por dónde ha venido, si ha sido tráfico web o ha sido un archivo y qué acción se ha llevado a cabo, si se ha metido en cuarentena, si se ha borrado, se ha bloqueado, etcétera, ¿vale? Y a qué compañía en este caso pertenece. Todo esto con links. Si yo quiero ver en qué estado se encuentra ahora mismo este equipo, simplemente pinchando sobre él obtendría información sobre esta máquina y podría lanzar operaciones como, por ejemplo, un análisis remoto, una nueva actualización del fichero de firmas, ¿vale? Eso es todo por hoy. Gracias por vuestro tiempo y gracias por confiar en F-Secure.